Ok, entonces, pero fíjense que la capacitancia de este sistema ni depende de la carga ni depende de la diferencia de potencial. Entonces, si a nosotros nos preguntan, bueno, ¿y entonces de qué depende? Podemos decir aquí, dando cuenta de esto, que tenemos aquí este término. Este término es un parámetro. Este es un parámetro del medio separador. Epsilon 0 es un parámetro del medio, del medio separador. Separador de las dos placas, ¿no? Que separan a las dos placas. Y tenemos esto por este lado. Y tenemos aquí estos dos aquí, ¿qué son? Son parámetros geométricos de diseño. Parámetros geométricos de diseño. ¿Cuáles son los parámetros de diseño en este caso? El área y la separación. Entonces yo puedo cambiar el área o puedo cambiar la separación. Para este caso, fíjense que la capacitancia resulta ser directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la separación. ¿Ok? Entonces, si yo quiero cambiar la capacitancia de un sistema, lo que puedo hacer es o cambiar el área, o cambiar la separación, o una combinación de las dos, área y separación. Pero tengan en cuenta que si yo aumento el área, por ejemplo, al doble, y aumento la separación al doble, no hago nada. Porque lo que gano aumentando el área, lo pierdo aumentando la separación, porque la una es directamente proporcional, pero la otra es indirectamente proporcional. ¿Me comprenden? Allí, en placas paralelas, vale también que las placas sean cuadradas, rectangulares, triangulares o circulares. De modo que esa área tienen que saber de qué se trata, cómo son las placas, para poder determinar. Si es cuadrado, pues entonces lado por lado. Si es un círculo, sería entonces pi cuadrado. Sí, es dependiendo de qué se trate, ¿no? De qué se trata. Ok, entonces, si nos dicen, bueno, si la capacitancia está definida así, pero no depende de las dos, entonces ¿de qué depende? Podemos decir de parámetros separador del medio, que es epsilon 0, y de parámetros geométricos de diseño. ¿Ok? Entonces fíjense que si yo tengo unos parámetros de diseño definidos y yo quiero cambiar la capacitancia, también entonces puedo cambiar el medio que separa las dos placas. Es decir, entonces ya ahora lo que vamos a hacer es no separar por el vacío, sino separar por papel. Entonces rellenamos de papel y ahí estamos cambiando la capacitancia. Pero no es que el papel es tal cosa, bueno, entonces con vidrio. Separamos con vidrio, ¿verdad? Entonces de esa forma uno cambia también la capacitancia. Entonces esos son los efectos que después vamos a ver, es de cambiar el dieléctrico separador. Entonces, ¿cómo cambia? Es que cada medio tiene un valor de permitividad. Epsilon sucede para el vacío, pero entonces todos los medios van a tener su propio epsilon. ¿Y de qué depende? Pues de sus propiedades. Las propiedades del medio. ¿Ok? Entonces, si queremos cambiar la capacitancia, ¿cómo lo podemos hacer?
a través de los parámetros geométricos de diseño o cambiando el medio de separación. ¿Ok? Entonces, ojo que le estoy diciendo, no es por vía de carga o por vía de diferencia de potencial como se cambia la capacitancia de un sistema. Entonces, por así decirlo, si yo tengo un capacitor de 4.700 microfarads y lo conecto a una batería de 12 voltios, es lo que me va a decir, bueno, ¿cuánta carga con 12 voltios puedo almacenar? ¿O cuánta energía puedo almacenar? ¿Verdad? Si cambio esa batería por una de 24 voltios, la capacitancia no va a cambiar, ¿verdad? Lo que me va a cambiar entonces, para 24 voltios, entonces la carga tiene que ser diferente para que me pueda mantener la misma capacitancia. La capacitancia no se cambia si yo cambio la fuente con la que la conecto. A 12 voltios, a 13 voltios, va a ser. Y la única forma entonces de cambiar la capacitancia es cambiar, la única forma no, la forma de cambiar la capacitancia son por vía de los parámetros geométricos de diseño o por el medio separado. ¿Me acabé? Bien. Yo les dejé a ustedes que me investigaran el capacitor esférico. ¿Cuánto encontraron? ¿Qué es, primero, qué es un capacitor esférico? ¿Qué es? Ahí entonces, ustedes no hacen tarea. No. ¿Qué es? Sí. Ajá. Ok, entonces un capacitor esférico es una esfera metálica interna que puede ser hueca o puede ser maciza. ¿Ok? Entonces, de radio R1, concéntrico, con un cascarón, otro conductor, pero este sí tiene que ser hueco, porque si es macizo ya tenemos un solo sistema. Entonces este sí tiene que ser un cascarón, pero lo que se tiene en cuenta de él es el radio interno, R1, R2, y aquí entonces está el medio separado. Ese tiene que ser un aislante, ¿no? Tiene que ser un aislante. Es como si tengo una esfera, como siempre, ¿no? El aguacate. Una esfera interna que haría de cepa, la semilla. Un medio no conductor, ¿verdad? Y entonces la cáscara del aguacate está haciendo las veces del segundo conductor, pero me interesa el radio interno de la cáscara. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando coloco carga interna, la carga del conductor se va a ir a la superficie interna. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo encontró aquí la capacitancia? Entonces también se encuentra cuál es la diferencia potencial. Se supone que está cargado, se encuentra la diferencia potencial y se halla la razón carga sobre diferencia potencial. Recuerden que eso les quedó a ustedes. ¿Ok? Ajá, no están haciendo tareas. Ahora imagínense en Semana Santa. Bueno, entonces, ¿cómo quedó aquí? Quedó que la capacitancia de este sistema es 4pi epsilon 0 R1 por R2 sobre R2
menos R1. Ok, también se puede escribir de la siguiente forma: R1 por R2 sobre K que multiplica R2 menos R1. O sea, las dos son la misma expresión. ¿Ya? Simplemente que acá está en términos de epsilon y acá está en términos de K, porque recuerden que K es 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Ok? Entonces miren nuevamente aquí, vean. Miren nuevamente aquí. Epsilon 0, ¿verdad? Y que tenemos aquí R1 y R2, acá R2, R1, y estos que son los parámetros geométricos. Parámetros geométricos de diferencia. ¿Ok? Siempre va a depender de eso. Si lo queremos comparar, fíjense que ustedes recuerdan cómo es el área de una esfera. 4pi por r al cuadrado, pero como son dos esferas de radios diferentes, las dos esferas tienen áreas diferentes. Ya, entonces no es la misma área, como acá, como en este caso. Pero entonces fíjense, 4pi R1 por R2 sería un área intermedia. Porque el área para R2 sería 4pi R2 al cuadrado. Y el área para R1 sería 4pi R1 al cuadrado. Entonces 4pi R1 por R2 es un área intermedia. ¿A qué voy? O un área aparente. ¿A qué voy? A que esta parte, 4pi R1 por R2, está haciendo las veces de A. Y R2 menos R1 efectivamente es la separación entre las dos esferas. ¿Ok? Digamos que podemos interpretarla de esa forma. 4pi R1 por R2 está haciendo las veces de área aparente, que no es la área aparente, y R2 menos R1 está haciendo las veces de separación, y R2 menos R1 efectivamente es la separación. ¿Ok? Aquí va a ser difícil o es imposible que estas dos esferas tengan la misma área, a menos que estén unidas en contacto, y eso no es posible porque dejaría de ser capacitor. ¿Ok? Bueno, para el capacitor se anota un punto. Se anota ahí un punto. Ya saben que anotarse un punto es reclamar una firma. Bueno, el siguiente modelo es el capacitor cilíndrico. El capacitor cilíndrico. ¿Cómo es el capacitor cilíndrico? En este caso es un cilindro conductor de radio R1 que puede ser macizo o puede ser hueco. ¿Ya? Pero lo que interesa es R1. Y luego viene concéntrico, un cascarón cilíndrico. Y este sí tiene que ser cascarón, porque no puede ser macizo, ¿no? Hay que ser cascarón, pero interesa el radio R2. Acá, y altura ahí. Entonces ese sistema de esos dos conductores es el modelo de un capacitor cilíndrico. Y aquí se encuentra que la capacitancia de este sistema, después de hacer la diferencia de potencial y después de dividir
carga entre diferencia de potencial queda que es 2pi epsilon por h, que es la altura, sobre logaritmo natural de R2 sobre R1. Si nos damos cuenta y hacemos lo mismo, mira, aquí está ¿verdad? Y tenemos entonces este junto con este son, ¿por dónde me voy? H, la altura, R1 y R2, todos son parámetros geométricos del diseño. Parámetros geométricos del diseño. Entonces, nuevamente recalcamos, pues, la capacitancia de un sistema va a depender de los parámetros geométricos del diseño del medio, exacto, del medio de separación. Sí. Claro, tiene que decirme de qué medio es. Y ese medio tiene una perspectiva. Tiene una perspectiva. Bueno, entonces lo que necesitamos, ojo, estos son modelos. No quiere decir que los capacitores que venden, ustedes van a llegar a la electrónica y decir, yo quiero un capacitor externo. Simplemente que estos son los modelos para definir de qué dependen los parámetros geométricos, pero no quiere decir que así es que se diseña. No lo hacen plaquitas y dos capacitores. El cilíndrico lo pueden ver en la máquina de Windows. Esa que ustedes veían con unas botellitas aquí. Ok, esos son cilíndricos, tienen un papel acá y otro papel acá, separados por acrílico. Ese es cilíndrico, pero esos son capacitores, digamos, de demostración. ¿Ya? Pero los que venden, ya yo me los mostré. Y el de los azules, esos que les mostré, ese es una faja de papel conductor separado por otro papel parafinado y otra lámina de conductor y enrolle. Ese no es un modelo que nosotros vamos a... Pero ese, en última, es como si las placas paralelas se fueran curvando. ¿Ya? Se fueran curvando. Pero entonces, ¿a qué voy? A que, bueno, ya son modelos prácticos de construcción, ¿no? Pero no podemos meterle la ecuación y el cálculo. Estos son los modelos que se usan para decidir de qué dependen las capacitantes. Y fíjense nuevamente que no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial. ¿Okay? Es decir, que si usted conecta un capacitor de 20 microfaradios a 6 voltios, su capacitancia es 20 microfaradios. Y si lo conectan a una batería de 12 voltios, su capacitancia sigue siendo 20 microfaradios. ¿Ya? Simplemente que la ajusta es cuánta carga. Con cada batería, con cada pila, es cuánta carga almacena para poder mantener la relación. Aquella que sea. A esta expresión, muchachos, esta expresión, tómenle una foto, de ustedes y la guardan en la memoria interna de ustedes. No le tomen una foto con el celular, sino que la guarden, porque esta la vamos a estar usando. Esa es su equivalente, ¿no? Es decir, C es igual a Q sobre delta B, Q es igual a C por delta B, G es igual a Q sobre C, las tres variables. ¿Ok? Bueno, y si yo les pregunto ahora,
si queremos cambiar la capacitancia de un sistema, ¿cómo podemos hacer? ¿Por qué? La capacitancia de un sistema, ¿qué podemos hacer? Cambiar parámetros geométricos. Ajá. Bueno, y si no podemos cambiar eso, ¿habrá alguna forma de aumentar la capacitancia del sistema? Si yo quiero... O sea, si no se le puede modificar los valores de... Si ya un sistema, por ejemplo... Poniendo otra capacidad. Ah, exactamente. Exactamente. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Sí, si tenemos un sistema, los que venden ya, eso no le podemos hacer nada. Y y el total de la capacitancia del sistema es la suma de sus capacidades. Vamos a ver cómo es. No sirve. Todo el resto está conectado en serie paralelo. Exactamente. Se llama combinación de capacitores. Y va a depender de cómo están conectados. Así es. Entonces, aquí tengo esta diapositiva. Con el que vamos a entender qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre con un sistema? Tengo por acá arriba tengo un capacitor. Ahí está dibujado como si fuese de láminas paralelas, pero puede ser cualquiera de los sistemas, o puede ser incluso uno que no conozcamos ni cómo es, pero siempre va a tener dos conductores. ¿Okay? Entonces uno puede coger dos capacitores y hacer una conexión a través de un conductor uniendo las placas positivas de los dos y las placas negativas entre los dos. En última, ¿qué he hecho? Volver un solo sistema con un conductor más grande, porque estoy usando el dedo muy bien. O sea, un circuito. A ver, digámoslo que sí, pero no necesariamente un circuito, sino cogí el positivo de uno y el negativo del otro y ya, sin estar conectado a nada, sino que cogí, uní, soldé el conductor positivo del uno con el positivo del otro, y lo que hice fue entonces cogí y amplío el área efectiva ya de un sistema, pero formado por dos. ¿Sí ven? O sea, estoy haciendo una modificación usando dos. Se dan cuenta entonces que el área ya de todo el sistema es la suma de las dos áreas. Y si ellos están cargados, pues es la suma de las dos cargas. ¿Ya? Es la suma de las dos cargas. Entonces, cuando yo hago esto, fíjense lo siguiente: cuando yo hago esto, si yo cojo esta placa, ¿verdad? El tema se llama combinación de capacitores. Y vamos a analizar primero en paralelo. Vamos a analizar primero en paralelo. Entonces, lo que se hace es lo siguiente: si yo tengo aquí este capacitor entonces tiene su propia
capacitante. Yo lo estoy dibujando así, pero puede ser de cualquier tipo. ¿Okay? Con este otro que va a tener también su propia capacitancia, el C2. Si ellos están cargados y esta es la placa positiva de este entonces tendrá carga Q1 y este tendrá carga de Q2. Esta será entonces menos Q1 y este será la carga menos Q2, ¿verdad? Menos Q2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo esta placa y la conecto vía un cable conductor con esta, y esta placa vía un cable conductor con esta, y ahora ya mi sistema ya es este sistema que es equivalente a tener un solo sistema, equivalente a tener un solo sistema, ¿verdad? Pero entonces mire lo que ocurrió. Si ellos dos tenían carga Q1 y Q2, ahora este va a tener Q1 más Q2, y este acá va a tener menos Q1 más Q2, ¿cierto? La conexión por cable conductor me obliga a que todas las dos cargas positivas tienen el mismo potencial, y las dos placas negativas tienen también el mismo potencial, pero diferente entre las dos, ¿no? Porque la una es positiva y la otra es negativa, no pueden tener el mismo potencial las dos. Entonces quiere decir que el delta B1 aquí y acá sería el delta B2, pero al hacer esta conexión obligo al sistema a que delta B1 sea igual a delta B2 cuando hago la conexión, a delta B2, y sea igual a este capacitor, lo vamos a llamar capacitor equivalente. ¿Sí? O sea, este es el capacitor formado por estos dos, que lo llamamos capacitor equivalente, ¿verdad? Y este tiene entonces también su diferencia potencial equivalente, pero estamos obligando a que delta B1 es igual a delta B2 y es igual al delta B equivalente, ya que es el potencial de arriba. Está quedando clara la situación, ¿verdad? Ok. Ojo a lo que voy a decir. Al hacer esta conexión, esto es una consecuencia. ¿Sí? Al hacer la conexión, esto es una consecuencia. Es decir, si los capacitores están conectados en paralelo, todos los capacitores tienen la misma diferencia de potencial. ¿Cuál? La del equivalente. ¿Ok? Pero si en un circuito dos capacitores tienen la misma diferencia de potencial, no quiere decir que ellos estén conectados en paralelo. Ojo a eso. Porque los dos pueden hacer parte de un circuito por allá y resulta que el potencial de este es igual a este, pero ellos no están conectados de esta forma. ¿Ok? Ellos no están conectados de esta forma. Entonces, el hecho de que ellos estén conectados en paralelo no lo hace el que tengan la misma diferencia de potencial. Eso no es lo que hace que estén conectados en
paralelo. Los que estén conectados en paralelo es que físicamente la placa positiva del uno esté conectada con la placa positiva del otro. Quiero que quede claro eso. Si yo en un sistema, por ejemplo, yo tengo un capacitor por acá, ahora les voy a explicar cómo ya no vamos a estar dibujando un capacitor de esta forma porque se volvería incómodo. Entonces se dibuja así, este va a ser el símbolo de un capacitor, independientemente de la forma que tenga. Independientemente de la forma que tenga. Si yo tengo un circuito y este es delta B1, pero en otra parte por acá tengo otro capacitor delta B2, y suponiendo que este es 20 voltios y esto es 20 voltios, yo no puedo asegurar que ellos dos estén en paralelo, porque en paralelo no lo hace el que tengan el mismo diferencia de potencial, es si efectivamente su placa positiva está conectada con la placa positiva, positivo y negativo. Es decir, esto es consecuencia, pero si en un circuito esto sucede, delta B1 igual a delta B2, eso no me dice que ellos estén conectados. Entonces, ojo a eso, porque a veces preguntan, ¿cuándo dos capacitores están conectados en paralelo? Dice, cuando tienen la misma diferencia de potencia. Sí, entonces primero es la conexión y después decidir si están o no en paralelo. ¿Ok? Y estarán en paralelo, así ellos no tengan diferencias de potencial, solamente que estén conectados. Sí, una pregunta. O sea, era sobre eso. Si yo tengo un capacitor que tiene una diferencia de potencial y yo lo tengo conectado en paralelo, ¿cómo se ajustan a su? Ya, esa es la, no promedio, ellos buscan su redistribución de carga. Entonces habrá que irse más carga hacia el otro para mantener su potencial igual. Ellos se ajustan. Esa es la cuestión de la física. No, si son esféricos o cilíndricos, de alguna forma tienen que sacar la conexión interna. Pero siempre cualquier capacitor, de la forma que sea, debe tener su conexión a placa positiva y conexión a placa negativa. Los dos cablecitos que siempre debe tener. ¿Okay? Sí. Entonces es un balance de cargas para mantener entonces ellos así de forma natural, ¿ya? De forma natural buscan su equilibrio. La física hermosa. Y ella misma busca así. ¿Cómo se qué? ¿Cómo se cogería? Si tienen diferencia de potencial diferente, se supone que se distribuye la carga para que tengan la misma diferencia de potencial. Sí, porque es decir, aquí se deben ajustar las cargas para que todos queden con una diferencia potencial igual. Pero esa diferencia potencial al final no la dan. Tipo. Sí, pero recuerden, la capacitancia no depende de la diferencia de potencial. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo hallaría esta? ¿Cómo hallaría esta? Entonces fíjense que la carga equivalente resulta ser entonces Q1 más Q2, ¿verdad?
Este es Q1 más Q2. Y la carga equivalente es la suma de las dos cargas. Ahora, ¿cómo yo reemplazo en términos de la expresión que yo le dije? Tomen de la foto mental. ¿Cómo yo reemplazo esta? ¿En términos de qué? De C y delta B. Entonces esta sería C equivalente por delta B equivalente, ¿verdad? Y esta Carga equivalente. esta es Q1 sería entonces C1 por delta B1 y esta C2 C2. por delta B2. Entonces fíjense, esta y esta son iguales, entonces quiere decir que yo la puedo cancelar. Y por lo tanto me queda que la capacitancia equivalente sería entonces C1 más C2. Quiere decir que si esta es 3 microfarads y esta es de 2 microfarads, esta sería de 5 microfarads. Entonces miren lo siguiente, a veces uno puede tener un circuito y decir, oiga, pero los dos capacitores me están ocupando mucho espacio, yo lo voy a cambiar por uno solo. Y dos capacitores me están ocupando mucho espacio en el circuito, entonces y si tengo uno de 3 y uno de 2, entonces yo mejor lo cambio por uno solo De cinco. de 5, ¿verdad? Uno podría hacer así, pero también podría decir, oiga, pero este solo capacitor se me está calentando mucho, entonces yo mejor lo voy a reemplazar por varios, ¿verdad? Entonces, si yo tengo uno de 5, tengo varias formas. Puedo usar 2 de 2.5 o puedo usar 2 de 2 y uno de 1, ¿verdad? Porque aquí lo hice para 2, pero cuando yo tenga otro y otro y otro, yo estoy agregando, sí, porque estoy obligando a que delta B1, delta B2, delta B3, delta B4 sean iguales. En este caso, cuando yo tengo N capacitores, si hay N capacitores en paralelo, entonces la capacitancia equivalente de los N sería C1 más C2 más C3 más punto suspensivo más es decir, sumo la capacitancia, sumo la capacitancia. Fácil darse cuenta que la capacitancia aumenta, ¿no? Es mayor que C1 porque le he agregado las demás, es mayor que C2 porque le he agregado también las demás. Es decir, cuando ustedes conectan capacitores en paralelo, pues tienen una capacitancia equivalente mayor que todas las capacitancias. ¿Y por qué? Hombre, porque es que conectándolo así lo que estoy aumentando es el área equivalente del sistema. Es un valor positivo. Un valor positivo. Bien. Ok, entonces aquí es cuando tengan N capacitores, se suman, ¿sabes? Apagaron ahí. ¿Ah? Bueno, después están al revés.
Ok, bien, listo. Entonces, la capacitancia para un sistema formado por capacitores en paralelo. Entonces, si yo quiero tener más, lo que hago es conexión de esta a esta, conexión de este al otro, así, todas las placas positivas conectadas entre sí y todas las placas negativas conectadas también entre sí. De esta forma obligo a que todos tengan el mismo, la misma diferencia de potenciales entre las placas, de cada una de sus placas. ¿Qué ocurre con la carga? La carga es la suma de las cargas, ¿no? La suma de las cargas. La pregunta es, ¿y si no están cargados los capacitores? ¿Ya no hay capacitancia? Sí, ahí seguirá siendo calculada de esta forma, porque recuerden que las individuales no dependen de No dependen de la carga. ¿Ok? Bueno, bien. Eso es capacitores conectados en paralelo. También se pueden conectar en serie, ¿no? También se pueden conectar en serie. ¿Sí? Y en serie, fíjense cómo se conectan en serie, ¿no? Es la placa negativa del 1 se conecta con la placa positiva del otro. Y el sistema ahora queda formado por la primera placa del primero y la última placa del segundo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que uno conecta, pero ya de esta parte no se tiene acceso. Es decir, eso conecté ahí internamente y ahí no hago nada más con eso. Entonces mire cómo quedaría aquí la situación. Esta es entonces combinación en aquí es capacitores en serie. Entonces en serie es conectar, si esta es la placa positiva del primer capacitor, usted tendrá aquí sus dos conductores, conectar esta placa con esta otra, pero mi sistema ahora está formado de aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces fíjense que, y esto es como si conecto, pero ya de aquí no hago nada más con ello, es conecto porque mi sistema ahora está formado por la primera placa del primero y con la última del último, cuando tengamos más de dos. ¿Ok? Entonces fíjense que el sistema ahora es equivalente a tener esta placa del primero con esta placa del último. ¿Ya? O sea, van conectadas a esas dos placas que quedan ahí. Sí, las demás, esto es como si lo inmovilizo y ya, no hago nada más con ello. ¿Ok? Entonces fíjense que el sistema ahora me quedó con un sistema equivalente al que le aumenté la distancia de la reparación. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que el sistema disminuya su capacidad. Acá aumentó, porque no hice nada con la distancia, lo que hice fue aumentar el área. Acá es equivalente a aumentar, pero la separación.
Y al aumentar la separación, lo que se espera es que disminuya la capacitancia. ¿Es claro eso? Entonces aquí lo que se espera, si este es el capacitor equivalente, y fíjense lo siguiente, si este es C1 y este es C2, ¿verdad? Este será aquí delta V1 y este aquí será delta V2, y ahora la diferencia potencial aquí es delta V equivalente va a ser igual a delta V1 más delta V2. La diferencia potencial total es la suma de esto. Recuerden que en un capacitor, ¿cuánto debe ser la carga neta? La carga neta debe ser 0. Quiere decir entonces lo siguiente, que si esta es la carga 1, al hacer esta conexión estoy obligando a que esta, y esta es la carga 1, aquí, esta sería la carga 2, esta sería la carga 2, ¿verdad? Pero si estas dos cargas no son iguales, no se cumple que la carga neta sea 0. Si Q1 y Q2 estando conectados en serie no son iguales, eso no sería un capacitor. Entonces tiene que ser igual. Es decir, que si esta es carga 1 y esta es menos carga 1 y este es Q2 y este es menos Q2, al hacer la conexión esto ¿sí? Se obliga a que Q1 y Q2 sean iguales. A que Q1 y Q2 sean iguales. Entonces aquí la obligación es que Q1 y Q2 sean iguales y por lo tanto iguales a la carga equivalente. Es decir, esta debe ser Q equivalente y esta debe ser Q equivalente. Entonces mire aquí, acá lo que permanecía igual para todo era la diferencia potencial, y acá lo que permanece igual para todos es la carga. Y la diferencia potencial es delta V1 más delta V2. Delta V1 más delta V2. Entonces hagamos lo siguiente, lo que hicimos allá. ¿Cómo reemplazo yo esto en términos de capacitancia y carga? Entonces esto sería carga equivalente sobre capacitancia equivalente. Esto sería carga 1 sobre capacitancia 1. Y esto sería Carga 2 capacitancia 2 sobre capacitancia 2. ¿Y qué hemos dicho de esta? Esta y esta son iguales, entonces yo puedo cancelarlas todas y me queda una expresión de la siguiente forma: 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces fíjense, acá sumábamos directamente las capacitancias, ¿no? Para hallar aquí a la capacitancia equivalente. Sí, pero todavía no hablemos de resistencia. Ahora, si yo quiero hallar esta capacitancia equivalente, primero lo que tengo que hacer es la suma de los inversos para luego hallar el inverso. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo? Que si estos son, ¿cómo fue que colocamos allá que en 3?
Si este es 3 microfaradios y este es 2 microfaradios, ¿cuánto es esto? ¿Ok? Entonces yo tendría que hacer primero de equivalente, tendría que hacer entonces 1 sobre 3 más 1 sobre 2 microfaradios. Primero tengo que hacer esta operación. ¿Y esa operación cuánto me da? 5 sobre 6 microfaradios. ¿Ok? Este es matemática de preescolar. Eso después. Ustedes no tienen problema con esta matemática, ¿no? Bueno, sí. Ajá, ya después, el que ya haga la operación es cuando yo puedo decir, entonces C equivalente es el inverso de aquel. Entonces quiere decir que aquí, ahora C equivalente es 6 quintos, ¿verdad? 6 quintos microfaradios. Es decir, que para hallar la capacitancia equivalente, primero tengo que sumar los inversos para luego hallar el inverso. ¿Okay? Y con estas operaciones yo creo que ustedes no tienen problema. 6. Entonces, ¿cuánto me dio aquí? Aquí me da 1 punto algo, ¿no? 1 punto algo. 6 entre 5, 1 punto algo. Es menor que 3 y es menor que 2. Entonces, siempre cuando coloco capacitores en serie, la capacitancia disminuye. Es menor que la menor. Es menor que la menor. ¿Ok? Mire entonces lo siguiente. Si yo coloco capacitores en paralelo y ambos tienen la misma carga, no puedo decir que ellos estén en serie, ¿no? Porque dice, pero ¿y cómo van a tener esto? Sí, si los dos capacitores son iguales, las cargas también son iguales, pero yo por eso no puedo decir que están en serie, porque estaría como contradiciendo, ¿no? Están en paralelo, ¿verdad? Y tienen la misma carga, yo no puedo decir que estén. Entonces, vea, eso nuevamente también tengan cuidado. El hecho de que los capacitores en un circuito tengan la misma carga, ya yo no puedo asegurar que ellos estén en serie. Uno puede estar por acá, otro puede estar allá, conectado incluso de cualquier forma, y no puedo decidir. No puedo decir que ellos estén conectados en serie. Bueno, entonces, eso es para 2, ¿verdad? Esto es para 2. Si yo agrego para N capacitores en serie, para hallar la capacitancia equivalente de la serie, yo tengo que sumar primero 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más punto suspensivo más 1 sobre C. Primero tengo que sumar los inversos para luego hallar. De esta forma se hallan las capacitancias equivalentes de un sistema. La capacitancia equivalente de un sistema. Tengan cuidado también en lo siguiente. ¿Cómo? Sí, la total, pero la total no quiere decir que sea la suma, ¿no? Solamente acá en este caso. Por eso dice equivalente. ¿Ya? Por eso dice equivalente. Pues voy a
a subir aquí para que tengan en cuenta lo siguiente. En serie, cuando yo conecto en serie, no, vamos a colocarlo aquí. Cuando yo conecto en serie, significa más de dos, perdón. En serie, este, ¿verdad? Conectado con este, ¿verdad? Conectado con una serie aquí. Entre dos que están en serie, no puede haber una conexión a otro capacitor. No puede haber una conexión a otro capacitor. Porque recuerden que si esta carga es Q1, esta carga es menos Q1, y ahora esta placa con la que tenga aquí me debe sumar Q1. Entonces ya dejan de tener la misma carga. ¿Se dio cuenta? Entonces entre dos capacitores de una serie no puede haber una conexión a ningún otro elemento, porque daña la serie. Y cuando digo la daña, no es que se vaya a quemar, sino que dejan de estar en serie, porque no se cumple esto. Dejan de estar en serie. Entonces esto, este Q1, ya esta carga del segundo con esta carga del segundo, con esta carga de acá de este tercero, este debe ser la suma de este y este, porque esta parte tiene que estar en equilibrio. Entonces ya el hecho de haber esta conexión me hace que Q1 y Q2 sean distintos, diferentes, porque debo sumarle con esta. ¿Ok? Entonces ya al hacer esta conexión, estos dejan de estar en serie. Entonces quiere decir lo siguiente: no puede haber una conexión entre dos capacitores, una conexión adicional entre dos capacitores que estén en una serie, porque daña la serie. Y cuando digo daña, luego, y no es que se vaya eso a hacer una explosión, sino que no están en serie, ¿sí? Dejan de estar en serie. Y otra cosa que le quiero decir es que en serie no significa que uno va seguido del otro en el esquema. ¿A qué me refiero? Y en paralelo también o sea, en paralelo no se esperen que siempre van a estar uno aquí. Es decir, yo puedo tener este capacitor, ¿verdad? Con este capacitor de acá, C1, este capacitor, con este capacitor en paralelo, ¿ya? En paralelo. Es decir, si yo cojo este y cojo este con este, esos dos capacitores están en paralelo. Por un lado tengo conectado este y por otro lado tengo conectado este con este. Es como si hiciera este con este. Sí, mire cómo está de abajo, la debe estudiar en serio. ¿Ah? Si la estudian de abajo, la debe estudiar en serio. Ah, sí, pero estoy hablando de que quiero que estén conectados en paralelo. Entonces a lo que voy es lo siguiente: no es cómo están dibujados, ¿no? Es cómo están, vuelvo a repetir, es cómo están conectados. ¿Ah? Sí, porque es que los libros ahora les van a empezar a dibujar unas cosas extrañas y ustedes tienen que decidir cómo están conectados. ¿Ya? Entonces no es cómo estén dibujados, es cómo están
Conectado. conectados. ¿Ok? No como están igual. Entonces, estos están en Paralelo. paralelo. Están en paralelo. Ahora, ¿verdad? Con este con este, están en serie. Están en serie. ¿Sí ve? Y uno, es decir, vuelvo a decir, no es como estén dibujados, es como están conectados, ¿no? Entonces aquí esta primera placa, segunda placa conectada con una tercera y ahí está. Entonces no es que en paralelo ellos deben estar uno al lado del otro, pueden estar uno seguido del otro. ¿Ok? Y en serie no significa que estén uno detrás del otro. Ahora, fíjense que si le agregan algo ya aquí con otra cosa, ya enseguida dañan nada. Dejarían de estar ahí en serio, ¿ok? Dejarían de estar ahí en serio. Entonces, estas serían dos de las formas básicas. Dos de las formas básicas, o más bien, las dos formas básicas de conectar capacitores. Pero puede haber situaciones en donde ni estén conectados en serie, todos, ni estén conectados en paralelo, todos, que son los circuitos mixtos, ¿sí? Son los circuitos mixtos. Entonces, en los circuitos mixtos no vamos a tener una expresión como estas que me permitan encontrar la capacitancia de forma directa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se procede ahí? Tienen que hacerse reducciones parciales para poder reducir el sistema. Entonces estas son esto lo hablamos después. Esta es una combinación, ¿verdad? Mire, el sistema debe tener un terminal aquí y el otro terminal acá. ¿Ok? Ahora no todos están conectados en serie, no todos están conectados en paralelo. Sin embargo, eso tiene una capacitancia equivalente. Tiene una capacitancia equivalente. Entonces, este será mi terminal y este será mi otro terminal. Entonces, aquí empezó el debate. Comienza de la derecha, ¿no? ¿Ah? Comienza de la derecha. Profe, porque aquí uno comienza a reducir de afuera hacia adentro. Aquí es de adentro hacia afuera o ¿Y qué es de afuera hacia adentro? sea, de afuera, de la parte más externa de la puerta. No, es que no hay una forma única para hacer el problema. Y cada problema tiene sus propios detalles. Entonces, a eso me refiero. Mire, cuando están en serie, sumo y pero en paralelo. Y cuando están en paralelo, ya hay la expresión directa de cómo ya. En estas situaciones no hay una expresión directa, hay que reducirla. Y entonces empieza el debate. ¿Cómo diría yo que está C1 con CO2? Entonces tengo que mirar, ¿están en serie o están en paralelo? O no están ni en uno ni en otro. Eso no se puede, bro. No me puede que. No, o sea,
Entonces, bueno, sí, Entonces yo voy a C2 y C3. entonces me doy cuenta, bueno, C1 está conectado a través de todo este cable con C2 por este lado. Muy aquí. Y C1 por aquí, si me voy por este lado, C4. se metió aquí C4. Entonces ya esto me daña, no están en serie, ¿verdad? Y lo otro es que el terminal es hasta aquí. Ya, entonces ya C1 no está ni en serie ni en paralelo con los demás. Sí. Pero sí. Por ejemplo, el CO2 Por eso, estamos ahí, estamos debatiendo. Entonces ya C1, ahora digo, entonces C4 uno dice, bueno, estaría en serie con esta, uno diría, bueno, oiga, parece sí, pero mire aquí se mete esta conexión hacia el C3. Entonces C2 y C4 no están en serie, ni están en paralelo porque no comparten. Entonces C4 con C3 la misma situación. Entonces C4 no está en serie con la, pero entre estos dos Están en paralelo. están en paralelo porque mire que hay conexión con esta por este lado y conexión con esta por este lado. Entonces ya distinguimos que lo único que se cumple aquí es que C2 y C3 están en paralelo. C2 y C3 están en paralelo. ¿Ok? Y se reduce esta parte. ¿Cómo? Dos capacitores en paralelo. Y redibujo el sistema. Entonces aquí la situación es es decir, vamos a, yo creo que puedo subir aquí para escribir allí mismo en la redibujar, ¿no? Redibujar. Bueno, entonces fíjense que estos dos identificaron ustedes que están en Paralelo. paralelo. Entonces quiere decir que este sistema es equivalente a tener un sistema formado por C1, que no hice nada con él acá arriba, C, que es el resultado de estas dos, y aquí yo escribo que este es C23 para indicar en ella que están involucrados los capacitores 2 y 3. O sea, es el equivalente de hoy. Sí, este es el equivalente de 2 y 3. Sigue C4 con él. Y aquí tengo mi terminal. ¿Ok? O sea que este es equivalente a tener este, pero cambiando este por el resultado de estas dos. ¿Ok? Bien, ahora nuevamente el debate acá. Entonces decir, Ahora esas dos están, C2, 3 y C4 están en serie. estas dos Están en serie. están en serie, mire. Entonces estas dos están en serie y entonces es equivalente a tener con un capacitor con mi terminal, el capacitor superior, que no he hecho nada todavía con él, y aquí tengo el capacitor que sería C23 que vino de antes con el 4, ¿sí? Y tengo aquí y ahora el debate es acá. Esas dos están en paralelo. Esas dos están en paralelo y entonces tengo aquí mis terminales y acá entonces ya como no hay nada más que hacer, se equivale.
¿Ok? Entonces recuerden, de aquí pasamos aquí, sabiendo que aquí ellos dos están en paralelo. Ojo, esto siempre hay que jugarlo. De aquí pasamos aquí, sabiendo que estos están en serie, ¿no? Y de aquí estos dos me dijeron ustedes que saltamos aquí, sabiendo que aquí están en paralelo. Entonces la idea es ¿cuánto es? Póngale valores. Póngale valores. ¿Cuánto es este, verdad? Entonces vamos a ponerle valores. ¿Cuánto quieren que sea este? 2 Un faraday. microfarads. ¿Cuánto quieren que sea este? 5 microfarads. ¿Cuánto quieren que sea este? 3 microfarads. ¿Cuánto quieren que sea este? 4 microfarads. Ok, bien, entonces tenemos que hallar C23, pero sabemos que viene de una combinación en paralelo. Entonces, aquí en orden, ojo, en orden. 1, C2 más y C3 están en paralelo. Entonces C23 sería C2 más C3 sería 5 más 3. 8. 5 más 3 microfarads. Sería 8 microfarads. C23 sería 8 microfarads. Ok, quiere decir que ya tengo este valor. 8 microfarads. Ok. ¿Listo? 2. ¿Cuál es el segundo? Aquí, para llegar aquí. ¿Verdad? Ahora C23 y C4 está C4 en serie. están en serie. Están en serie. Entonces, como están en serie, Hay que usar la fórmula de digo ceros que- inversos. exactamente. Entonces quiere decir que 1 sobre C2, 3, 4 es igual a 1 sobre C2, 3 más 1 sobre C4. Esto es 1 sobre 8 microfarads más 1 sobre 4. ¿Cuánto hay? Así. Pero ya el inverso ya. Lo hacemos así directo. Sí, eso se pone en calculadora enseguida. Paso por paso. Entonces sería mínimo como un múltiplo 8 microfarads, 8 entre 8, 1 por 1, 1 más 8 entre 4 a 2 por 1, 2. Sería 3 octavos. 3 sobre 8 microfarads. Y el inverso, 8 tercios. C2 tercios, C2 3, 4, sería el inverso, ¿no? 8 tercios microfarads. Quiere decir que ya conozco este. ¿Cuánto da? 8 tercios microfarads. Tercero. C2, 4 y C1 están en C2, 3, 4 y Está en paralelo. C1, C2, 3, 4 y C4 y C1. y C1 paralelo. están en paralelo. Entonces, como están en paralelo, quiere decir que Se suma.
C equivalente ya, C equivalente es 8 tercios microfarados. 3, 2, 3, 4 más C1. Esto es 8 tercios microfarados. 8 tercios microfaradios Más 2 microfarados. más 2 microfaradios. Eso da un total de, Eso da 14 tercios. eso da 14 tercios. Microfaradios. Entonces ya entonces fíjense que el proceso aquí es, no hay una sola expresión que me pueda dar la capacitancia del sistema, ¿cierto? Capacitancia del sistema. Entonces toca irlo reduciendo por parte. Toca irlo reduciendo por parte. ¿Ok? Para llegar aquí. Todos van a ser así, que dos en serie. No, pueden surgir tres que estén primero en serie, luego eso en serie en paralelo con esto y tal. O sea, aquí ya viene la práctica de ustedes de reducir los circuitos, ¿no? De reducir los circuitos. En estos problemas surgen las siguientes preguntas, ¿no? Es decir, si el sistema se conecta a una diferencia potencial, si el sistema se conecta a una diferencia potencial delta V igual a V sub 0, es decir, todo el sistema se conecta a una batería de V sub 0. Entonces la pregunta es ¿cuánta carga hay en cada capacitor? Y entonces aquí cometen el error que yo estoy advirtiendo, no lo cometan, es que esta diferencia de potencial no es para todos los capacitores, es para todo Sistema. el sistema. Entonces a veces lo que hacen, si aquí me dieron, vamos a colocarle aquí, poniendo que sean 30 voltios. Entonces yo no puedo enseguida expresarla con la formulita aquella de carga igual a C por delta V. Entonces voy a usar esos mismos 30 para el uno, para el otro, porque no es así. Esos 30 voltios están repartidos entre los, posiblemente solo para C1 sea 30 voltios, pero para el resto están repartidos. Sí. Y en ese caso, para saber cuánto puede ser cada uno, podríamos arreglar. En ese caso el proceder es regresarse. Puedes saber cuánta carga hay en este, luego de aquí pasar acá. Pero que equivalente, si hay. En el equivalente sí puedo usar la expresión los 30. ¿Ya? Entonces hallamos la carga en cada capacitor. ¿Qué horas tenemos por ahí? Cada capacitor. Por lo menos enfocamos el ejercicio, le va a quedar creo que los últimos para ustedes. Pero el proceder es este. Entonces fíjense, cuando tengo un sistema así y el sistema se conecta a tanto, el proceder es irse hasta la capacitancia equivalente y luego regresar. Y luego regresarse siguiendo estos caminos, ¿no? 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Ok? 3, 2, 1. Ya vamos a hallar la carga en cada capacitor. Entonces, iniciamos con la carga en el sistema, ¿no? La carga en el sistema. Entonces, la carga en el sistema es la carga equivalente. ¿Sí? ¿Cuánto es entonces?
la carga equivalente es igual a la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial equivalente. Conocemos todo esto. Conocemos todo esto. La carga, la capacitancia equivalente ya la tengo. 14 tercios por 10 a la menos 6 por este que son los 30 voltios, y esto me da aquí 140 microcoulomb. O sea, 140 por 10 a la menos 6. Y aquí lo que hice fue 30 entre 3. Me da 10 por 14, 140. ¿Está bien? Esta matemática ustedes están bien. 140, ¿verdad? Entonces esta es la carga que está aquí. Esta es la carga que está aquí, Q equivalente. Entonces fíjense que ahora conocemos, de aquí de este sistema conocemos carga, capacitancia y diferencia potencial. Las tres variables están conocidas. Entonces decimos, este sistema está, ok, está solucionado. Conocemos allí todo, ¿verdad? Bueno, no todo. La energía que les va a tocar a ustedes, ¿cómo se calcula la energía almacenada? Se le va a quedar ahí sí. ¿Cómo se calcula? Y van calculando, para aquí están. Pero aquí estamos hallando primero la carga, ¿no? Ya después, con la carga, hallamos la energía. Bueno, listo. Entonces ahora tenemos que saltar de aquí a aquí. Mire que estamos regresando, ¿no? Estamos regresando. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a decir que partiendo de 3, y entonces yo le voy a colocar 3 asterisco, que sería el regreso, ¿no? 3 asterisco. Entonces, ¿qué decimos aquí? Lo mismo que decimos allá. Decimos C23, 4 y C1 están en paralelo. Consecuencia de estar en paralelo. La carga equivalente es igual a la carga 1. Ok, tienen la misma carga. Consecuencia, tienen la misma carga. ¿Cuál? Q equivalente. Es decir, que Q 2, 3, 4 es igual a Q1 y es igual a... Profesor, no tenía la misma carga cuando estaba en serie. Esa es la diferencia. Ya. También. No tienen la misma carga, ¿no? No. Están en paralelo. No tienen la misma carga. Tienen la misma diferencia de potencial. La misma. Casi 2 semanas. Sí, casi no hace cometer un... Tienen la misma diferencia de potencial. Ok, entonces delta B 2, 3, 4. Si ven que y entonces por donde no es, llegamos a un error. Delta B 2, 3, 4 es igual a delta B1 y es igual a delta B equivalente y es igual a B sub 0. B sub 0 es porque es el valor. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando multiplica por 10 a la menos 6? Ya no sería Coulomb en vez de microcoulomb. Sería Coulomb, pero volvemos nuevamente a microcoulomb. Pero como veo a microcoulomb. Sí, pero no a microfaradios,
Porque este es microfaradio. 140 por Cada 10 a la menos 6. radio por voltio sería color. Ahora me paso otra vez a Microculón. Conviene en el porcentaje menos 6. Te queda 140 por 10 a la menos 6. Te queda 140 por 10 a la menos 6. Y eso te da 140. pero eso te daría faradio. ¿Por qué? Si es carga. No, o sea, yo me refiero a la capacidad. Sí, este es faradios Faradio. por voltio, culón. Ahí luego puedo hacer a mí. Pruebe, te da 140 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero este es faradio, no culón. No, por eso, o sea, lo voy a pasar Microculón. Ok, bien. Diferencia de potencial. Entonces, ya con esto sabemos que el capacitor 1 también está conectado a los 30 voltios. Hallamos la carga en el capacitor 1 y que el capacitor de la combinación también está conectado a los 30. Hallamos la... Entonces, a ver, aquí lo que tenemos que hallar es 1, ¿a qué es igual? A C1 por delta B1. C1, ¿cuánto es? 2 microfaradios, o sea, 2 por 10 a la menos 6 por delta B1, que es los mismos 30 voltios. Esto da 60 por 10 a la menos 6 coulomb, que equivale a 60 microcoulomb. Creo que esa era la inquietud. ¿Cierto? Era la inquietud. Bueno, fíjense que como estos dos están conectados en paralelo, ¿verdad? La suma de las dos cargas me debe dar los 140. Entonces podría yo restar, pero yo sugiero que se calcule también así como hicimos esto. Es decir, Q 2, 3, 4 sería capacitancia 2, 3, 4 multiplicado por delta B 2, 3, 4, que es los mismos 30. ¿Esto sería cuánto? Esta ya la llamo, ¿verdad? 8 tercios por 10 a la menos 6 multiplicado por los 30. Se dan cuenta que es 80, ¿verdad? 80 microcoulomb. Mire que la suma efectivamente da 140. Si ustedes me hacen y me dicen que como la suma da, entonces da tanto, yo le acepto. Ya, pero yo recomiendo que hagan esto porque no los lleva a perder. ¿Ok? Lleva a perderse. Aquí está. Entonces la suma de los dos efectivamente me da 140. Entonces preguntamos aquí, ¿qué conocemos de aquí? La diferencia de potencial, la carga y la capacitancia. Esta parte está ok. Y acá capacitancia, carga y diferencia de potencial. Esta parte también está ok. Seguro que sí está ok. Bueno, y ahora entonces, pero esto no está ok. Entonces, eso 80 microcoulomb se distribuye entre estos dos. No, esos 80 son lo mismo aquí que acá. No se distribuyen. Recuerden que cuando están en serie, es la misma. ¿Ok? ¿Por dónde borro? Entonces, esto está ok, pero esto no está ok.
tienen que practicar. Cojan unos días de Semana Santa, no hay problema. Cojan unos días de Semana Santa y practican. La evaluación de luego de Semana Santa va a ser. Sí, de lo antes y entonces, ¿por dónde vamos? Esto está ok, ¿verdad? Este está ok, pero esto no está ok. Pero sabemos Si la carga iba a ser igual. entonces aquí ahora ¿a dónde voy? Al segundo paso. Voy al segundo paso y repito lo mismo. ¿Bien? Esto sería 2 asterisco. Entonces, ¿cuáles? C2, 3 y C4 están en serie. ¿Es o no? Consecuencia. Tienen la misma Carga. ok. Tienen la misma carga. Tienen la misma carga. ¿Cuál carga? La del equivalente. La del equivalente. Entonces quiere decir aquí que Q23 es igual a Q4 y es igual a Q 2, 3, 4. 2, 3, 4 y esta se conoce. ¿Cuánto es esa? 80. ¿80 qué? Empanadas. Bueno. Micrófono. Bueno, entonces ya con esta carga y las capacitancias hallamos las diferencias de potencial. Entonces aquí vamos a hallar delta B 2,3 y vamos a hallar a delta B4. ¿Cómo hallamos esta? Entonces por eso es la ecuación esa de la... Les dije que se grabaran en la memoria. Uso de diferencia potencial. Entonces sería Q23 sobre C23. Esto es 80 por 10 a la menos 6 sobre, ¿cuánto dio esta? 8 por 10 a la menos 6 también. Esto da 10 voltios. O sea que aquí hay 10 voltios. Aquí deben haber 20. ¿Ustedes qué dicen? Ojo, no puede haber más de 30 voltios. Cuidado, usted le va a aparecer algo aquí como... ¿Cómo es este? Este me debe dar 20. Estamos seguros. Entonces esto sería Q4 sobre C4. Vamos a ver si es verdad. Entonces Q4 es lo mismo 80 por 10 a la menos 6 sobre C4. 4 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da esto? 20 voltios. 20 voltios. Porque recuerden que están repartidos. Los 30 están repartidos, pero no están repartidos de forma igual, ¿no? Están repartidos de forma igual. Aquí están los 30, ¿no? Bueno, entonces ahora, ¿qué dice? Esto está ok. ¿Y este? Ok. Pero esto no está ok. Entonces, este está ok, este está ok, pero aquí... pero sabemos qué hacer. Sabemos qué hacer. Entonces, aquí sería 2,1, ¿no? 1 asterisco. ¿Qué es lo que decimos? Lo mismo. C2 y C3
están en paralelo. Consecuencia, ¿tienen? El mismo potencial. Tienen la misma diferencia potencial. ¿Cuál? La de su equivalencia. Diferencia de potencial. Eso quiere decir entonces tienen la misma que delta B2 es igual a delta B3 es igual a delta B23 y esta se conoce. ¿Sí o no? La diferencia de potencial de esta igual a esta y a esta se conoce. Entonces, ¿qué haríamos con esa? La carga 2 y la carga 3. Entonces sería carga 2, ¿cómo la calculamos? C2 por delta B2. Esto es C2, 5 por 10 a la menos 6, delta B2, 10 voltios, y esto da 50 microcoulomb. Y el resto es Q3, es C3 sobre delta B3, y esto es C3 3 por 10 a la menos 6 por 10, y esto da 30 microcoulomb. Piense que la suma de esto tiene que dar 80, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces ya hallamos las cargas y las diferencias de potencial en cada partecita, o sea que ya todo está ok. Bueno, ni tan ok, ¿no? Porque falta la energía almacenada en el sistema y en cada parte. Y procedemos igual. O sea, Sí, simplemente que cómo se calcula la energía aquí, cómo se calcula la energía aquí, aquí, aquí y ya, ok. Pero mire, adicionalmente, no vayan a pensar que Semana Santa yo les dejé. Este fue el que hicimos, este fue el que hicimos. Van a hacer el mismo ejercicio suponiendo que ahora me regresa. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 10:50. Te voy a dar el resto de la mañana. Mire aquí. Nosotros el ejercicio que hicimos fue suponiendo que la diferencia potencial era de todo el sistema. De todo el sistema. Ahora ustedes lo van a hacer. Es el mismo. Suponiendo que los 30 voltios es solo para C4 y van a tratar de hallar las cargas en cada capacitor y cuál es la diferencia potencial de todo el sistema. Le sirve este, simplemente que están parados en una partecita de es el mismo, pero entonces tienen que irse hacia acá, seguirse hacia allá, porque lo que conocen es una parte intermedia. Les dejo el resto de la mañana libre. Bien.